El Área 51 siempre ha sido un enigma para todos los que seguimos los misterios del espacio y la existencia de seres fuera de nuestro mundo. Pero uno de los proyectos más enigmáticos de este lugar ha sido objeto de intriga para muchos con el paso de los años. Aún en nuestros días, esto no ha sido revelado por completo. Hoy hablaremos de ese proyecto, así que acompáñanos a un viaje al baúl de los secretos del Área 51. Lo que no te contaron del proyecto Abigail del Área 51. Las historias sobre los proyectos en el Área 51, ubicada en una base militar de Nevada en Estados Unidos, no dejan de sorprendernos por los increíbles y terroríficas que son. A medida que crecen las interrogantes, el Área 51 se vuelve una zona de incredulidad, aunque siempre queda cierto grado de realidad entre sus historias. En el caso del denominado Proyecto Abigail, uno de los primeros experimentos que supuestamente se llevaron a cabo en el Área 51. Si bien la mayoría sabe que podría tratarse solo de una leyenda urbana, cada cierto tiempo la historia vuelve a reflotar en redes sociales con nuevos elementos propios de una película de terror. La supuesta teoría se centra en una joven universitaria de nombre Abigail Western, hija de Albert Western, uno de los empleados del Área 51 y quien estaba a cargo de varios experimentos en el país norteamericano. De acuerdo con la leyenda, todo ocurrió a finales de la Segunda Guerra Mundial, precisamente después de que el Área 51 fuera designada como base militar y científica para el desarrollo de proyectos confidenciales. De ese modo, la teoría apunta a que Western y su equipo necesitaban un voluntario de confianza para su nuevo experimento, por lo que el científico habría decidido utilizar a su propia hija. Si bien se desconoce el propósito del proyecto, se cree que la joven fue expuesta a distintas dosis de radiación para intentar determinar cómo afectaba a los humanos y de ese modo encontrar la fórmula para volverse resistente a ella. Se desconoce cuáles fueron los tratos que se le dieron a Abigail, una joven universitaria que relucía de belleza, pero según la historia, su apariencia comenzó a cambiar en muy poco tiempo. Su piel comenzó a arrugarse. Sus dientes crecieron de manera desproporcionada y su mente empezó a perder la capacidad de razonamiento. Pese a las peticiones de sus colegas para que se detuviera el experimento, el Dr. Western decidió que los experimentos deberían continuar. Alegó que la dependencia de la joven a los medicamentos que le suministraba podrían matarla si suspendían las pruebas. Pero la mente de Abigail se perdió para siempre. Algunos ex empleados del Área 51 dijeron que solían llevar enormes platillos a una gran jaula, aunque nunca supieron con certeza qué había dentro, aunque aseguraban que lo que había allí era un monstruo. Tras 2 años de iniciar el proyecto Abigail, el Dr. Western decidió abandonarlo y se suicidó, dejando a sus compañeros científicos la encomienda de regresar a su hija a la normalidad, cosa que según cuentan nunca ocurrió, porque el gobierno no estuvo dispuesto a entregar más recursos para deshacer lo hecho. A pesar de la petición de Albert, el ejército de Estados Unidos no gastaría más dinero en Abigail, por lo cual decidieron dejarla morir de hambre. Sin embargo, el monstruo escapó de su celda la primera noche y solo quedaron los cadáveres de 2 guardias. Algunas personas alegan que aún es posible escuchar rasguños en la zona oeste del Área 51. Teorías en contra de la existencia de este proyecto.
A pesar de la fantástica y posiblemente real que suena esta historia, y aún teniendo en cuenta lo comentado sobre el Área 51, lo cierto es que esta historia es simplemente ficción. Eso fue demostrado por un consultor tecnológico en el año 2019, quien tendría a documentos clasificados de la inteligencia estadounidense. Dicho esto, el consultor no encontró información alguna que afirmara los presuntos experimentos o contactos con extraterrestres y proyectos en el Área 51. No obstante, tampoco halló información que desmintiera dichas afirmaciones. A pesar de ello, se sabe que sí existió una voluntaria llamada Abigail Halling, quien asistiría al proyecto Biosfera 2, donde varios humanos fueron expuestos a situaciones extremas dentro de diferentes ecosistemas recreados en una cúpula de cristal y hierro. Sin embargo, esta Abigail se retiró del experimento debido a lo verdaderamente extremas que eran las pruebas, ya que los voluntarios bajaron de peso y estuvieron expuestos a daño cerebral por la falta de oxígeno. A pesar del creciente terror en el Área 51, lo cierto es que la historia de Abigail fue maquillada para darle más interés de lo que realmente tuvo hoy en día. Son muchos los youtubers que en sus canales le agregan cada vez más datos increíbles a la leyenda del proyecto Abigail. ¿Y tú piensas que las imágenes compartidas sobre el proyecto son reales o un simple montaje? Testimonios en la localidad. A pesar que han pasado más de 70 años de este abominable proyecto, muchas personas han repostado y comentado que se escuchan los gritos espantosos a lo largo de la zona, como si de una bestia salvaje se tratara, pero los habitantes le atribuyen esto a un monstruo en la zona, aunque también aseguran que el monstruo existe y que los militares de la base conocen su paradero, pero han decidido dejarla andar tranquilamente mientras no se escape del desierto. Un dato perturbador, ¿no? Posiblemente esta sea una de las razones por los cuales el Área 51 es una zona de máxima confinación. Tal vez el hecho de estar tan resguardados no sea para que nadie entre, sino más bien para que nada de lo oculto y concebido allí salga al espacio exterior y entre en contacto con el ser humano. Realmente, ¿cuánto nos pueden estar ocultando sobre esta base? Esta historia no se trata solo de un mero experimento. Hay más que eso. Si analizamos las acciones de su padre, que a mí me parece fueron totalmente locas, pues ¿quién en su sano juicio tomaría a su hija para experimentar algo tan atroz como la radiación? También debemos ver la fiel decisión de Abigail por ayudar a su padre en sus experimentos, algo que nos demuestra el corazón de aquella joven y el deseo de que su padre lograra algo que se había convertido en una meta para él. Y por último, el arrepentimiento de un padre que luego de ver en lo que había convertido a su hija, simplemente no pudo con la culpa y el dolor por el error que había cometido, optando por quitarse la vida y pedir que salvaran a su hija. Con esto damos por finalizado este video, no sin antes decirte que si te ha gustado, nos dejes tu like. Y si tienes opiniones con respecto a estos temas o historias que desees contarnos, déjalas en los comentarios y con gusto las leeremos. Si este contenido llama tu atención, no dudes en suscribirte al canal y activar la campanita para que estés al día con todo lo que traeremos próximamente. Se despide Misterios en el Espacio. Hasta luego.